Bueno, ahora sí, problemas y fallas de orden técnico y solucionar situaciones adversas imprevistas. En esta clase seguiremos desarrollando los primeros conceptos fundamentales de las secciones cónicas con el tema de la parábola, sus principales propiedades y elementos. Además, iniciaremos el tema de la elipse, como en cada clase. Vamos a empezar tomando la asistencia debida, así que presten atención a las llamadas de sus apellidos para responder prontamente la llamada de asistencia. Si tienen problema de micrófono, pueden responder por el chat que está en el lado derecho. O en su defecto, el delegado o la delegada del curso están autorizados para responder por dichos alumnos que tienen problemas de micrófono, siempre con la recomendación del caso de responder primero por su apellido. Roda. Roda presente. Rojas. Rojas presente, profe. Román. Román presente. Romero. Romero presente. Ruiz. Sabino. Sabino presente. Salí Rosas. Salí Rosas presente. Samaritano. Samaritano presente. Sánchez. Sánchez presente. Sanes. Santiago. Santiago presente. Silva. Silva presente. Simeón. Simeón presente. Solórzano. Solórzano presente. Sotelo. Sotelo presente. Soto. Suica. Suica presente. Suyuchuco. Suyuchuco presente. Taco. Taco presente. Taquía. Taquilla presente. Taquía. Taquilla presente. Tejeda. Tejeda presente. Terán. Terán presente. Torres Cruz. Torres Cruz presente. Torres Guerra. Torres Guerra presente. Torres Minaya. Torres Minaya presente. Torres Paitán. Torres Paintán presente. Torres Ruiz. Torres Ruiz presente. Tuesta. Urbano. Urbano presente. Valdivieso. Vances. Vances presente. Varillas. Brilles presente. Vázquez. Vázquez presente. Velázquez Castillo. Velázquez Solís. Velázquez Solís presente. Velasco. Yacolca. Yacolca presente. Yupanqui. Yupanqui presente. Sanabria. Sanabria presente. Zárate. Zárate presente.
Bueno, han respondido a esta primera llamada de asistencia. ...37 alumnos. Solo no ha respondido de los que vienen comúnmente Sanes, al igual que Tuesta y Valdivieso, que nunca han venido. Así que son 37 los que están presentes en el aula. Como dijimos, vamos a completar el tema de las secciones cónicas con el subtema de la parábola. Y empezamos con la nueva sección cónica, la elipse. Y hoy día vamos a acabar la clase ligeramente antes, porque a las 12 hay una prueba calificada y hay que preparar el aula para la calificada. Y como saben, a veces se demora por el internet o por la memoria de la misma computadora. Entonces vamos a acabar un poco antes la clase para prevenir y no perjudicar a los alumnos de la siguiente clase, que van a ser evaluados. Entonces, vamos a compartir nuevamente como ayer. Profesor, disculpe, soy el delegado del aula. El alumno Sanes escrito por el chat que tenía problema de conexión y que acaba de ingresar al aula. Por eso no pudo responder. Sí, ya lo tomé en cuenta. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir viendo las propiedades de la recta tangente a la parábola y más ejercicios relativos a la parábola. Nos habíamos quedado en esta propiedad, la propiedad justamente 1. Para la ecuación de una parábola, de la tangente a una parábola, en un punto que sí pertenece a la parábola, además de la tangente, obviamente, y que resumimos que el factor y menos k al cuadrado lo desdoblamos en 2, y menos k por y menos k, y a uno de los factores y menos k lo hacemos pasar por el punto de contacto x0, y0, es decir, sería y0 menos k por y menos k, y el otro, la otra variable x del lado derecho lo partimos en 2, x igual x más x entre 2, y entonces uno de los x le hacemos pasar por el punto de contacto x0, y0. En otras palabras sería x más x0 entre 2. Entonces, obtenemos la ecuación de la tangente de la parábola en el punto que sí pertenece a la parábola y además, por supuesto, a la tangente. Y0 menos k, paréntesis, por y menos k, igual 4p, paréntesis, x0 más x entre 2 menos h, como ven en la pantalla. Esa es la forma práctica como uno debe recordar la ecuación de la tangente a la parábola en un punto que también pertenece a la tangente como a la parábola. Eso después se va a generalizar porque también funciona para elipse y también funciona para hipérbola, donde hay que desdoblar las variables que participan en la cónica respectiva. Ya vimos anteriormente, también el día de ayer, la tangente cuando el punto que nos dan de información no pertenece a la curva. Ya lo sabemos, usamos la condición de tangencia. Igual también en esta propiedad, a la demostración se usa justamente la condición de tangencia, pero eso no es suficiente y entonces la profesora desarrolló la parte final para encontrar justamente esta fórmula, que lógicamente no se encuentra comúnmente en los libros, porque como dijimos al inicio del ciclo,
prácticamente casi ninguna universidad, ni en el Perú ni en el mundo, hace énfasis en la geometría analítica vectorial, más hacen énfasis en la geometría analítica cartesiana. Pero aquí se hace porque los vectores después se van a aplicar a procesos industriales y procesos en general. Los vectores van a representar procesos que se simbolizan en forma vectorial. En otras latitudes y en otras universidades, este curso es un curso solamente para completar el currículum, el sílabo, pero para la universidad sí tiene aplicaciones a procesos, como dijimos hace unos minutos. Lógicamente, el profesor de sus cursos le va a hacer la indicación. Nota, como consecuencia de esta propiedad 1, para la ecuación cónica, ¿se acuerdan? Y cuadrado igual 4px, igualmente desdoblamos el y cuadrado en 2, y por y a una de las y le pongo y0. Igualmente el x lo desdoblamos en 2, paréntesis, x más x medios. Y a una de las x le cambio por x0. Ahora, no se puede desdoblar x como raíz de x por raíz de x, como si fuera un producto, al igual que el y cuadrado, porque saldría y por y0 igual 4p raíz de x0, que no es la forma de una parábola, porque recuerden que tiene que tener una parte lineal y una parte cuadrática, y habría raíz cuadrada de x, no es una forma de parábola. Entonces se desdobla, en el caso del x, como x más x entre 2, y uno de los x se le cambia por x0. Propiedad 2. ¿Qué dice la propiedad 2? La ecuación de la recta tangente a la parábola P, x menos h al cuadrado igual 4p por y menos k, en el punto de contacto x0 y y0, al igual que la propiedad 1, en el punto de contacto. Entonces, recuerden, desdoblamos en 2 el x menos h al cuadrado, poniendo x menos h por x menos h. A uno de los factores, al x le ponemos x0. Luego, igual a 4p por y menos k. A ese y lo desdoblamos en 2, y más y medios. Y al uno de los y lo cambio por y0, quedando la tangente a esta parábola vertical como x0 menos h, todo multiplicado por x menos h, igual 4p entre paréntesis, y más y0 entre 2, menos k. Entonces, la misma forma como se hizo en la propiedad 1, pero para ahora la parábola vertical. Lo otro era parábola horizontal, pero es la misma propiedad. Igualmente, para la parábola en su ecuación canónica, x cuadrado igual 4py, saldría x por x0 igual 4 por p entre paréntesis, y más y0 entre 2. Y la pendiente m es igual x0 entre 2p, el cual es igual que 2y0 entre x0. Propiedad 3. Si P es una parábola con foco F, la recta normal a la parábola P en cualquier punto de contacto P es bisectriz del ángulo formado por el segmento PF y la recta que pasa por P paralelo al eje de la parábola. Esta propiedad es independiente de la posición de la parábola en el plano, es decir, funciona para parábola oblicua, vertical y cualquier tipo de parábola. Entonces, como ven, ahí está la parábola horizontal
como modelo el punto de contacto P, la línea tangente y la línea normal. Y la línea horizontal, porque mi parábola ahí dibujada es horizontal. En realidad, esa L es una recta paralela al eje de la parábola y que pasa por el punto P. Entonces, esta línea del eje de la parábola, o paralelo al eje de la parábola, con la cuerda PF y la línea normal forman dos ángulos iguales. La normal se comporta como la bisectriz del ángulo que hace el PF con la recta, o con la recta paralelo al eje de la parábola. Muy importante en la aplicación. Y que no hace falta memorizar porque usted tiene acceso a la información durante la prueba. Lo importante es saber utilizarlo, nada más, en el momento apropiado y en la forma correcta. Entonces ahí está la verificación que hace la profesora y que usted puede verificar si hay error o no hay error en la comprobación. Ya cuando usted tenga la grabación, lo puede ver, pausar la grabación, y es como que usted tuviera en su poder el PDF que se está mostrando, solo que está en su grabación. Nota. Dice también la nota que la LT también es bisectriz del ángulo formado por L y PF. Es decir, no solamente la recta normal es bisectriz entre PF y L, sino que la tangente también es bisectriz entre PF y L. Es decir, acá hay dos bisectrices. LN y LT son bisectrices de ángulos que tienen que ver con la recta paralela al eje de la parábola y que pasa por P. Y siempre con el punto P o con el segmento PF. Muy importante estas dos propiedades en una sola. Propiedad 4. Si P es una parábola con vértice en B, la línea tangente es una recta tangente a P en el punto P. Si el eje de la parábola interceptado con la tangente es el punto A y R es la abscisa del punto P en el origen, entonces AB es igual que BR. Es decir, el vértice es el punto medio de AR. Entonces, recuerden, si yo tengo la parábola P y ubico un punto P de la parábola y ahí le trazo una tangente, esa tangente cruza al eje de la parábola en un punto A. Si bajamos una perpendicular desde el punto P hacia el eje de la parábola, encontramos al punto R. Entonces resulta que el vértice es punto medio de AR. Eso es lo que significa la propiedad 4. También muy útil para algunos ejercicios, sobre todo de geometría. Es muy importante entonces esta propiedad 4. Y ahí está la verificación. No es muy complicado, pero ya usted cuando vea la grabación lo puede chequear ampliamente.
Propiedad 5. Si P es una parábola con foco F y directriz D, la línea tangente es una recta tangente a P en el punto P. Si la línea tangente interceptada con la directriz es un punto Q, entonces el vector QF es perpendicular al vector FP. En otras palabras, la tangente con el QF y el FP forma un triángulo rectángulo. Eso es lo que está diciéndonos esta propiedad 5. Y además sabemos que la distancia del punto P a la directriz es igual a la distancia del punto P al foco, con lo cual se forman dos triángulos congruentes, el PRQ y el PFQ. Entonces el ángulo PFQ es un ángulo recto. Y recuerden que Q es el punto de cruce de la directriz con la tangente a la parábola en el punto P. Eso es importante. Propiedad 5. Ahí está la propiedad verificada. En su demostración usa la propiedad 3 y la semejanza del triángulo LAL. Propiedad 6. Si en la propiedad anterior, si P es un extremo del lado recto de la parábola, entonces la línea tangente intersecta a la directriz e intersecta al eje de la parábola en un único punto Q, llamado superpunto. Entonces, si en la propiedad 5 el punto P no es cualquier punto de la parábola, sino que es uno de los extremos del lado recto, entonces el punto Q también intersecta al eje de la parábola. En el anterior era Q parte de la directriz, pero ahora el punto Q es parte de la directriz, parte de la tangente y parte de del eje de la parábola. Es un superpunto. Entonces, eso cuando P es extremo del lado recto, no cualquier punto P como en la propiedad 5. Propiedad 7. P es una parábola con foco F y directriz D. LT es tangente a P en el punto P. R pertenece a la directriz, tal que RP es paralelo al eje de la parábola. Entonces, RF, intersección con la tangente, e intersección con la tangente en P en el vértice es igual a un solo punto M, es decir, RF con la tangente y con la tangente a la parábola en el vértice se cruzan en un solo punto, es decir, superpunto otra vez. Entonces no se olviden, un punto P cualquiera de la parábola, trazo la tangente, trazo una recta tangente a la parábola en B, trazo una
recta que pasa por P paralelo al eje de la parábola y se tiene el punto R. Entonces RF intersectado con la tangente, intersectado con la tangente también a la parábola en el vértice, y los tres se juntan en un solo punto, M, superpunto. Este es un poco menos fácil de recordar, como los otros anteriores, que sí uno podría acordarse. Bueno, ahí está la verificación. Donde se forma un triángulo isósceles PRF. Y el PM o PH, según el triangulito, es altura, mediana, mediatriz, bisectriz. Y también usa la gráfica de abajo, donde se ve dos líneas paralelas y una secante a ambas rectas paralelas para la semejanza de triángulo. Propiedad 8. P es una parábola con foco F, vértice B, y P cualquier punto de la parábola. La circunferencia con diámetro PF es tangente a la parábola en B. Propiedad 8. Si yo tengo una parábola, ubico un punto P de la parábola y trazo el segmento PF, donde F es el foco de la parábola, y yo dibujo una circunferencia con diámetro en PF, resulta que la recta tangente a la parábola en el vértice también es tangente a la circunferencia. También es una propiedad bastante útil porque junta dos secciones cónicas o dos curvas, circunferencia y parábola. Entonces, la circunferencia con diámetro en PF y la parábola con vértice en B y foco F son tangentes a la recta tangente a la parábola en el vértice B. Eso es el resumen de esta propiedad 8, que como dijimos no hace falta memorizar porque durante la prueba usted puede estar viendo la propiedad. Lo importante es saber utilizarlo, como dijimos, en la pregunta apropiada y en la forma correcta. Propiedad 9. P es una parábola con foco F. LT y LN son sus rectas tangente y normal
en el punto P, respectivamente. Si la línea tangente interceptada con el eje de la parábola es el punto A y la recta normal interceptada con el eje de la parábola es el punto C, entonces F es punto medio del segmento AC. Eso es lo que significa, en resumen, esta propiedad 9. Y lógicamente el vector AF es igual que el vector FC, tanto en dirección, lógicamente, como en longitud. Entonces, resumiendo, si tenemos una parábola, elijo un punto P cualquiera, trazo la tangente y normal que cruzan al eje de la parábola en los puntos A y C. Resulta pues que el foco de la parábola es punto medio del segmento AC. Ese es el resumen de la propiedad 9, para acordarse rápidamente. Ahí está la verificación, siempre usando geometría. Propiedad 10. ¿Qué dice la propiedad 10? P es una parábola con foco F, directriz D. P1 y P2 son puntos de la parábola. De manera que P1, P2 es un segmento que pasa por F, es decir, es una cuerda focal. L1 y L2 son rectas tangentes a la parábola en los puntos P y 1 respectivamente. Entonces, recta L1, intersección con recta L2, intersección con la directriz, es un solo punto, superpunto. Y el ángulo que hace P1 con Q y con P2 es 90 grados. En otras palabras, si yo tengo una parábola, ubico dos puntos cualesquiera y de ahí dibujo sus tangentes. Entonces, esas dos tangentes se cruzan en un solo punto con la directriz, el punto Q, superpunto. Y además, el triángulo P1QP2 es rectángulo. Ese es el resumen, pero no es cualquier punto P1 y P2, sino es un dos puntos P1 y P2, de modo que el segmento P1, P2 es una cuerda focal. Esa es la condición obligatoria, que el P1, P2 sea una cuerda focal. Y eso ocurre entonces con cualquier cuerda focal. Entonces, en resumen, si trazamos tangentes desde dos puntos de la parábola, de modo que esos dos puntos forman una cuerda focal, esas dos tangentes se cruzan con la directriz en un solo punto Q, y el triángulo P1Q P2 es un triángulo rectángulo. Ese sería un poco el resumen de la propiedad 10 para acordarse cuando veamos ejercicios, y aquí pasar de página en página y uno puede perderse en estar pasando de página en página. Particularmente, un caso especial, si P1 y P2 son extremos del lado recto, entonces L1 intersectado con L2 y intersectado con D, intersectado con el eje de la parábola, las cuatro rectas se cruzan en un solo punto, superpunto.
Y siempre el ángulo P1 Q2 es 90 grados. Entonces, si el punto P1 y P2 son extremos del lado recto, el punto de cruce de las tangentes, además de la directriz y del eje de la parábola, coinciden en el mismo punto Q. Es un superpunto de 4 rectas intersectadas. En el anterior es un superpunto con 3 rectas de intersección. Propiedad 11. Si P es una parábola con foco en F, T, extremo del lado recto. Si la línea tangente es tangente a la parábola en el punto T, entonces la pendiente de la línea tangente es más menos 1 en el sistema de posición ordinario de P. Es decir, en el sistema original. Entonces, observando la gráfica, sería, tengo una parábola, ubico los extremos del lado recto y trazo una tangente a uno de los extremos del lado recto. Entonces, esa tangente hace 45 grados con el eje de la parábola. Por eso dice en el sistema de posición ordinaria. Hace 45 grados con el eje de la parábola. Es decir, tangente de ese ángulo vale 1 y su adyacente, lógicamente, saldría menos 1. Entonces, ahí está la verificación. Entonces, en el sistema X' Y', conocido como sistema de posición ordinaria de P, la tangente es paralelo al vector 2P, 2P y al vector 1,1. Y LT tiene pendiente más 1. Y el lado recto es paralelo al 2P, menos 2P, paralelo al 1 menos 1. Y el LR tiene pendiente menos 1. Eso es lo que está indicando la propiedad 11. Bueno, también es un poco complicado de recordar, pero hay que tomarlos en cuenta en algunas clases de preguntas. Entonces, en resumen, LR forma 135 grados con el eje X original y la tangente forma 45 grados con el eje de la parábola. Algo así para recordar rápidamente. Propiedad 12. P es una parábola con foco en F, P1 y P2, puntos de la parábola. L1 es tangente a la parábola en P1 y L2 es tangente a la parábola en P2. Entonces, si L1 intersectado con L2 es igual a P, el ángulo PFP1 es igual al ángulo PFP2. En otras palabras,
Si yo tengo una parábola y ubico dos puntos de la parábola, P1 y P2, de manera que sus rectas tangentes se cruzan en un punto P, entonces el ángulo PFP1 es igual al ángulo PFP2. Propiedad 12. Ahora, basado en esas 12 propiedades, entonces la profesora hace un conjunto de ejercicios. ¿Cómo vamos a verlo en un momento? Ejercicio 1. Hallar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la parábola x cuadrado menos 8y menos 2x más 33 igual a 0 en el punto 5,6. Pregunta de nivel fácil para empezar. Ahora, la ecuación de la parábola, completando cuadrados, se puede convertir como x menos 1 al cuadrado igual 8y menos 4. Eso no es difícil, es álgebra. Ahora, puedo reemplazar el punto P0 5,6 para ver si es parte de la parábola o no, porque como vimos, hemos visto dos tipos de tangentes. Cuando el punto dado es parte de la parábola y cuando el punto dado no es parte de la parábola. Entonces, si reemplazo el punto 5,6, sería 5 menos 1 al cuadrado, 16. 8 por 6 menos 4, 16. Entonces el punto 5,6 es parte de la parábola. Y entonces ya tenemos la forma de la tangente. Sería x0 menos 1 por x menos 1 igual 8 veces y más y0 entre 2 menos 4. Y ahí tenemos la recta tangente según la propiedad 2. Reemplazo el punto 5,6, ya tengo la tangente y que se puede simplificar como x menos y más 1 igual a 0. Ahora, la recta normal es perpendicular a la tangente. Si yo despejo y en la tangente, me sale y igual x más 1, es decir, tiene pendiente 1. Entonces la normal tiene pendiente menos 1. Y se supone que pasa por el mismo punto, es decir, por el 5,6. En otras palabras, solo basta con poner la recta normal y menos 6 igual menos 1 x menos 5 y que simplificado sale x más y menos 11 igual a 0. Entonces, pregunta 1, bastante fácil para empezar. Ejercicio 2 ya es un poco menos fácil que el anterior. Es una demostración. Demostrar que las parábolas P1 y P2, P1, y cuadrado igual 4x más 4, y P2, y cuadrado igual menos 4x más 4, se cortan en ángulo recto, obviamente en el punto en común. En otras palabras, las líneas tangentes en los puntos en común de las dos parábolas se cruzan en forma perpendicular. Eso es lo que está indicando este ejercicio 2. Entonces, las dos parábolas, completando cuadrados, para identificar su vértice, sería P1 sería y cuadrado igual 4 veces x más 1 y P2
es y cuadrado igual menos 4, x menos 1. Identificamos vértice U menos 1,0 y el P 1 positivo. Vértice 2, 1,0 y P menos 1. Es decir, ambas son parábolas horizontales. Uno se abre hacia la izquierda y otro se abre hacia la derecha, por las diferencias en los valores de P, uno positivo y uno negativo. Ahora, intersectamos ambas parábolas juntando las dos ecuaciones y vamos a encontrar los puntos Q y R. Entonces, 4x más 4 lo igualo a menos 4x más 4 y me sale que x vale 0. Es decir, los puntos R y Q de la parábola común, los puntos comunes a las parábolas, que son los puntos R y Q, tienen como primera componente 0. Y entonces reemplazo en cualquiera de las parábolas y encuentro cuánto vale y. Y me sale más menos 2. Por lo tanto, el punto Q vale 0,2 y el punto R sale 0, menos 2. Entonces, conocemos el punto Q y R de la parábola. Ahora, vamos a trazar o vamos a encontrar las tangentes a las parábolas P1 y P2, que como son puntos de la parábola, usamos la fórmula de la propiedad 2. Y así hago para la parábola 1 y encuentro LT1 con la ecuación ya conocida, Y0 por Y igual 4 veces X0 más X entre 2 más 1. Y reemplazo el punto Q y R. Y encuentro que LT1 vale X menos Y más 2 igual a 0. Igualmente, LT4 en el punto R y me sale X más Y más 2 igual a 0. Ahora, hago lo propio con el punto RQ, pero en la otra parábola. Y obtengo el LT2, X más Y menos 2 igual a 0, y LT3, X menos Y menos 2 igual a 0. Conocido las 4 rectas, conocemos sus pendientes. Y verificamos que el producto de pendientes vale menos 1, lo cual quiere decir que son rectas perpendiculares. Y así se encuentra la demostración de este ejercicio 2. Es un poco menos fácil que el anterior. Ahora, las rectas tangentes a las parábolas en el punto de contacto son ortogonales. Por lo tanto, las parábolas se intersecan en ángulo recto. Además, las pendientes de las rectas tangentes son más menos 1. Entonces, Q y R son extremos de los lados rectos de ambas parábolas, según la propiedad 11. Entonces, consecuencia de este ejercicio es que justamente RQ es el lado recto de ambas parábolas simultáneamente. Ejercicio 3. P es una parábola con foco F en el eje X positivo. Entonces el foco está en el eje positivo de las X. El eje Y es tangente a la parábola en el punto T.
La línea tangente tiene como ecuación vectorial 4, menos 7 más t veces el vector 4,3. Es tangente a la parábola P en el punto N. Además, el vector TF en módulo es igual al vector FN en módulo. Y piden en esta pregunta determinar la ecuación vectorial de la parábola P. Entonces, la gráfica es muy importante. Ahí está la parábola, de manera que el eje Y es tangente a la parábola en el punto T. El foco se encuentra en el eje X positivo. Y la recta tangente tiene como vector direccional 4, 3, es decir, se dirige al primer cuadrante. Entonces, simbólicamente ahí está. Y esa recta es tangente a la parábola en el punto N. De manera que el vector TF en longitud es igual al vector FN en longitud. Como ven, la gráfica está hecho coherentemente, correctamente. Entonces, ahí está la tangente, el eje Y la tangente a la parábola, dos tangentes que se cruzan en el punto A. Entonces, la ecuación de la tangente que está en forma vectorial la podemos convertir en ecuación cartesiana y obtenemos 3x menos 4y menos 40 igual a 0. Eso es fácil. Intersectamos la tangente con el eje Y. Para obtener el punto A. Entonces cambio en la tangente x igual a 0 y me sale y igual a menos 10. Entonces el punto A vale 0, menos 10. Ahora, si el vector TF en longitud es igual al vector FN en longitud, entonces eso significa que TN son simétricos. En otras palabras, el triángulo NFT es un triángulo isósceles. Y si yo trazo una perpendicular a TN, entonces eso sería una bisectriz, una mediana, una mediatriz y una bisectriz. Por lo tanto, el punto T y el punto N, como TH va a ser igual a HN, es como que el punto T y el punto N son simétricos respecto del X' o respecto de la línea perpendicular que se ha trazado. Eso es lo que está indicando esta simetría. Ahora, el vector U de la parábola, entonces, como es bisectriz, y si ponemos U1 y U2, vectores direccionales de las tangentes a la parábola en el punto N y T, entonces, el vector U es la suma, o es paralelo, mejor así, a la suma de vectores U1 y U2. Donde se conocen el vector U1 y U2. El vector U2, como es el eje Y, es paralelo a 0,1. Y el vector U1, como es de la recta 3x menos 4y menos 40 igual a 0,
su vector direccional es 4,3 y lo dividimos entre 5 para que sea vector unitario. De manera que el vector U, que es el eje de la parábola, viene a ser 4/5, 8/5. O cualquier vector paralelo al 1,2 entre la raíz de 5 para que sea vector unitario. Entonces, el eje X', la recta del X', vendría a ser el punto A, 0, menos 10, más t veces el vector 1,2. Y que transformado a ecuación cartesiana sale 2x menos y menos 10 igual a 0. Ese es el eje X' en el eje XY. Ahora, el eje X' interceptado con el eje X es el foco, conforme está en la información de la pregunta. Entonces, como tengo las dos ecuaciones, los intersecto y encuentro el punto 5,0. Entonces, hemos cambiado en la ecuación de X', el y igual a 0. Entonces ya tengo el foco de la parábola, tengo el vector direccional U, lo que falta es encontrar el vértice, porque la ecuación vectorial de la parábola tiene que ver con el vértice, y el vector direccional U, así como la distancia P del foco al vértice. Esos son los elementos que se requieren para encontrar la ecuación vectorial de la parábola. Ahora, por T y por N se trazan rectas paralelas a U, como ven en pantalla. Y dice el triángulo AFT es isósceles. Vamos a verlo. Y el vector OF es perpendicular a AT. A ver, vamos a chequear. Eso debido a que se ha trazado una recta paralela, bueno, en el punto de T se ha trazado una recta paralela al eje de la parábola. Y entonces, esa tangente con el segmento TF y con la línea paralela a los ejes son ángulos iguales. Eso quiero que era una propiedad, me parece que era la 6 o propiedad 7. Recuerden, por un punto P de la parábola, trazamos una tangente a la parábola y luego por ese punto trazamos una línea paralela al eje de la parábola. Entonces, esa recta paralela al eje de la parábola, junto con la tangente y el segmento TF, forman dos ángulos iguales. Eso es una de las propiedades que tendríamos que volver atrás, no sé si es la 7, la 6, pero es una propiedad. Entonces, es verdad, es un triángulo isósceles, alfa y alfa. Entonces, valdría alfa y alfa valdría el otro ángulo. ¿Qué más tendríamos como información? La distancia de T a F es igual que la distancia de F a A.
Esa es otra de las propiedades que se vio. Lo que pasa que la propiedad que se referencia a esta igualdad estaba hecho para una parábola horizontal. Y aquí está en general, pero la propiedad no dice que es para una parábola en particular, es para cualquier parábola. Es más fácil de visualizarlo si la parábola estuviera en forma horizontal. Entonces, es correcto que el triángulo AFT es isósceles. Y el vector OF, a ver, el vector OF y el vector AT son perpendiculares. Bueno, aquí es lógico porque son los ejes coordenados, no hay problema. AT y OF son justamente los ejes de la XY. Entonces se cumple que AO es igual que OT. Y eso vale 0,10. Porque recuerden que el AO o el OA es el vector posicional que equivale al punto A. Entonces sería O menos A. 0, 0 menos 0, menos 10, es decir, 0,10. Y eso es el punto T también, porque el OT es un vector posicional, que también equivale al punto P, al punto T, perdón, 0,10. Entonces T vale 0,10. Ahora, el F se conoce 5,0 y el T se conoce 0,10. Entonces conozco el vector TF, F menos T, y sale 5, menos 10. Es la distancia de un punto de la parábola T al foco F. Entonces, si conozco T y conozco F, entonces yo conozco la distancia que hay entre el punto T y el punto F, el foco. Y se supone que eso es igual a la distancia del punto T a la directriz. Seguimos viendo. El triángulo THF, vamos a verlo también. THF es perpendicular. Bueno, ese es por el trazo que se hizo. El THF obviamente es perpendicular, porque el triángulo TFN, como vimos, es un triángulo isósceles, y dijimos que T y N son puntos simétricos en relación con el eje X'. H es el punto medio de T y N. Eso ya vimos en la misma gráfica, en el trazo. Entonces, es verdad que triángulo THF es perpendicular. Ahora, propiedad vectorial. FT, el vector FT es el vector FH más HT. Esa es propiedad vectorial, solo que la profesora lo va a aplicar al triángulo THF. FT se conoce, es el negativo del TF, es decir, menos 5,10. ¿Qué más se conoce? Conozco F, conozco T. Entonces, menos 5,10, que es el FT, es igual a T 1,2 más R menos 2,1. Si bien es cierto, conocemos F, pero no conocemos al vector FH en general. Pero recuerden que FH es el vector direccional de la parábola y que era el 1,2 entre raíz de 5, según fue calculado anteriormente. Y obviamente el otro es el ortogonal menos 2,1. Entonces, como no sabemos el vector FH, pero sabemos que es paralelo al vector 1,2 y el HT paralelo al vector menos 2,1, entonces lo colocamos como T veces 1,2
más R veces menos 2,1. Igualo puntos, hago operaciones matemáticas, igualo primeras componentes, igualo segundas componentes. ¿Y qué me salen? Dos ecuaciones con dos variables que son T y R, encontrándose T3 y R4. Por lo tanto, ya conozco FH y ya conozco H3, HT. Y por propiedad, vendría a ser el B, el punto medio de AH. Es una de las propiedades, no recuerdo la numeración, donde trazamos líneas tangentes que se cruzan en el punto A y el vértice era el punto medio de AH. Y entonces encontramos el vértice. El A se conoce, el H se conoce como 4, menos 2. En otras palabras, con el vértice conocido, 4, menos 2, y el foco conocido, 5,0, ahora sí encontré lo que faltaba. El valor de P, que es la distancia del vértice al foco, o viceversa, y me sale raíz de 5. Entonces ya conozco los elementos de la ecuación de la parábola. El vértice 4, menos 2, más x' el vector u, 1,2 entre raíz de 5, más y' por el vector u ortogonal menos 2,1 entre raíz de 5, y con la condición de que y' cuadrado es igual al 4p por x'. Entonces, como ven, se requiere el foco, se requiere el vector direccional, perdón, se requiere el vértice, se requiere el vector direccional u y el p para encontrar la ecuación vectorial de la parábola en su forma estándar. Entonces, como ven, es una pregunta donde se ha usado dos propiedades que no hemos alcanzado a numerarlo porque tendríamos que ir hacia arriba y ubicarlo. Entonces, por eso que se hizo en cada propiedad un recuento más o menos para ver si uno se acuerda. Al menos la propiedad, aunque no recordamos el número de la propiedad. En todo caso, se puede revisar posteriormente. Cuando vea el video, usted lo ponga pause y lo va ubicando las propiedades que son 12 que hemos visto. Ejercicio 4. Sea el triángulo ATE recto en A, la parábola P con foco F en TE, eje focal L, que es el punto A más T veces 1, M, M positivo, el segmento AT es tangente a la parábola en el punto T. N es un punto de la parábola, tal que el vector EN por el vector NT escalarmente vale 0, es decir, son perpendiculares. Si el vector FN vale 7, menos 1, el vector AE vale 6,2, N es punto del eje X positiva y T es punto del eje Y positiva, y la componente del vector AT sobre el vector 1, 0 es positivo, y componente del vector AT respecto del vector 0, 1 es positivo. Eso significa que el AT se dirige a la derecha y hacia arriba en relación con el eje XY. Entonces, encontrar la ecuación vectorial de P, otra vez, o sea, encontrar el vértice, el vector direccional y el P, son los tres elementos que hay que encontrar en este ejercicio, que es, por la forma como se está leyendo, es un poco menos fácil que el anterior, y seguramente va a usar distintas propiedades, por lo que ahí se está planteando. Gráfica simbólica importante que vale un porcentaje del puntaje. Entonces ahí está dibujada una parábola cualquiera, ATE, T es un punto de la parábola,
Ahí está el A y el E, que forman un triángulo rectángulo. En la gráfica se ve que A es un punto eje de la parábola, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Luego dice eje focal L y pasa por A. Ahí está. Entonces, el eje de la parábola que pasa por el F también pasa por A. Entonces, el A es parte del eje de la parábola. Ya lo hemos encontrado. Luego, el TE ahora, el TE no dice mucha información de TE, solo dice que el foco pertenece a TE, porque dice con foco en TE. Entonces, el foco es parte del segmento TE. ¿Qué más tenemos? El AT es tangente a la parábola en T. Ahí sí se usa más propiedades. Y N es un punto de la parábola tal que el vector EN es perpendicular al vector NT. Entonces, el ángulo ENT es 90 grados. Aún no sabemos si el NE es paralelo al eje focal, porque si fuera paralelo, como se está observando, entonces ahí el triángulo FHT también sería triángulo rectángulo. Todavía no sabemos. Ahora, FN uno ubica al punto 7,-1, pendiente negativa, y se abre hacia el segundo cuadrante. Correcto. Luego, AE 6,2, pendiente positiva, se abre entonces hacia el primer cuadrante. Correcto. N es un punto del eje X positivo, de las X, y T es un punto de las Y positivas, de las Y. Entonces ahí está ubicado correctamente. Y recuerden que el NT es perpendicular al EN. Ahora, componente de AT, ahí está, con respecto al eje X, ya dijimos que el vector AT se abre hacia el primer cuadrante, hacia arriba derecha, el AT, por estas componentes positivas. Bueno, entonces la gráfica está con cierto nivel de coherencia y ahora vamos a usar la información y la habilidad algebraica y vectorial y geométrica para encontrar la ecuación vectorial de la parábola. Es decir, hay que encontrar el vértice, encontrar el valor de P y encontrar el vector direccional U. Esos son los tres elementos necesarios para la ecuación vectorial de P. Veamos. En la figura, dice la profesora, TE es diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo ATE. Ahí vamos a ver. TE es diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo ATE. ¿Eso por qué? Porque se supone que el triángulo TAE, el dato del problema, es perpendicular. En otras palabras, si yo tengo una circunferencia que pasa por A, por E y por T, el ángulo TAE es un ángulo inscrito. Y como es 90 grados, subtiende a un arco de 180 grados. Es decir, a la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, es verdad, TE es un diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo ATE. Es correcto.
Entonces, como ven, la profesora afirma, pero no todo está explicado. Hay que siempre estar recordando las propiedades de la geometría y obviamente de las páginas anteriores. Ahora, entonces dice la profesora, la circunferencia C contiene al ATNE. A ver, vamos a ver. De hecho, contiene al ATE, pero dice también al N. Es decir, quiere decir que el punto E también forma parte de la circunferencia. Vamos a chequear. Contiene en la medida que el triángulo TNE, es decir, EN, es perpendicular a NT. Entonces, ese ángulo es recto. Por lo tanto, es verdad. Porque si yo trazo una circunferencia que pasa por E, por N y por T, otra vez el ángulo TNE es un ángulo inscrito a la circunferencia que pasa por T, N y E. Y entonces TE también es un diámetro, porque el TNE es un ángulo inscrito que subtiende a un arco de 180 grados, es decir, media circunferencia. Entonces es verdad, la circunferencia que pasa por ATE también pasa por N. Entonces es correcto lo que afirma la profesora. Ahora, en la figura auxiliar que la profesora está construyendo debajo, vamos a ver. La profesora dibuja parte en tamaño más grande para que se entienda. Ahí está el T, el E, que es el diámetro. Está el punto A. Entonces, por F, dibuja segmentos paralelos a los lados del triángulo. En este caso, FW, paralelo a TA. Donde F es el punto medio de la hipotenusa TE. Ahí vamos a chequear. Vamos a chequear si hay alguna información en relación con eso. F es el foco de la parábola. Entonces, el NE es tangente a la parábola, que además es paralelo al eje de la parábola. Entonces, F es el punto medio de TE, porque TH es igual que HN, y entonces, y estos dos rectas X' con el NE, que ya se comprobó hace un momento, es FH es base media. Entonces, sería TF igual FE. Es correcto entonces la afirmación. TF es igual FE. ¿Qué más se puede observar en la gráfica auxiliar que ha hecho la profesora? Dice, el vector RT es paralelo al AF. Ahí vamos a chequear. El vector TR. Recuerden que el TF es radio. Ahora, el TR, ¿por qué razón tendría que ser paralelo? Vamos a chequear. Bueno, F es el punto medio, FA, triángulo isósceles, alfa, alfa, acá también alfa, esto también valdría alfa, el AFW, paralelo, estos valen iguales,
Vamos a ver qué más estamos observando. Aquí se está afirmando que el TR es paralelo al FA y paralelo al NE. Estos segmentos son iguales. Bueno, de todas maneras, lo que hace es, ella construye un segmento o ubica un punto R, porque no da información nada de R, de manera que es verdad lo que afirma la profesora porque es una construcción que está haciendo la profesora. R no es un punto de la pregunta, sino que la profesora ha ubicado un punto R de manera que TR sea paralelo al FLA. Eso es lo que estoy entendiendo, porque no hay ninguna información sobre el R, ni en la pregunta, ni en la gráfica. Quiere decir que está construyendo. Así que es correcto la conclusión. Vamos a ver en qué eso ayuda. Entonces, el ángulo RTA es igual que el ángulo ATF. Por alternos internos. Recuerden, RTA y TAF es ángulos iguales por alternos internos. Y como el triángulo AFT es isósceles porque F es punto medio de la hipotenusa del triángulo del AET, entonces el ángulo ATF es igual que el ángulo TAF y lo he llamado alfa. Entonces es correcto. Y lo llama alfa, ¿no? Y es igual al ángulo TAF y lo llama alfa por la propiedad 3. Entonces está usando la propiedad 3. La propiedad 3 se refiere al ángulo que hace la tangente, la normal, una recta paralela al eje y la cuerda, o el segmento, perdón, PF. Ahí forman dos bisectrices, la tangente y la normal, con el segmento PF y una recta paralela al eje. Forman ángulos iguales. Eso es lo que está indicando la profesora, la propiedad 3. Entonces, NE es tangente paralelo al eje de la parábola y el TR, como es paralelo, entonces también está usando la propiedad, entonces es correcto. Ahora, en el triángulo TAF, vamos a ver, TAF, FA es igual que FT, por supuesto porque es isósceles. En el triángulo TAE, el triángulo rectángulo, la medida del ángulo AET, si vale alfa, el ATF, entonces el ángulo AET vale 90 menos alfa, es correcto. En el triángulo AFE, igualmente, en el triángulo AFE, el ángulo FAE también vale 90 menos alfa, debido a que el triángulo AFE es isósceles y FW es altura, bisectriz, mediana, mediatriz. Es correcto. Entonces el triángulo AFE es obviamente isósceles.
Y recién con esto está probando que el punto F es punto medio del TE. Entonces, todo está para verificar que el punto F es punto medio del TE. Entonces, no era verdad que el punto F era punto medio del TE. Recién ahí está probando que el foco es punto medio del TE. Entonces, lo que era válido era que trazó TR paralelo a FA. Por alternos internos valía alfa. Luego, por alternos internos vale alfa, pero F no se sabía que era punto medio, para decir que ahí se encontraban triángulos isósceles, pero por la propiedad 3 encontró que este ángulo ATF era alfa, porque recuerden, RT era paralela al eje de la parábola. AT es tangente, y esta es la cuerda TF. La cuerda, recuerden la propiedad 3. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Entonces, ahí comenzó a construir con la propiedad 3, y recién al final demostró que el foco es punto medio de TE. Lo que nosotros habíamos supuesto al comienzo estaba mal, porque recién estoy viendo que usó la propiedad 3 justamente y que sirvió para demostrar que el F es punto medio del TE. Ahora sí, es correcto. Entonces, como ven, hay que estar recordando estas propiedades. Ahora, ya encontró F del punto medio, y entonces AF es igual que FT, igual que FE, porque ya sabemos que es F punto medio de la hipotenusa, y es igual que FN. Y que vale 5 raíz 2. A ver, vamos a ver por qué es igual a FN. Está bien que AF es igual que FT, igual que FE, pero vamos a ver por qué es igual a FN. A ver, vamos a ver. FN como T y F son simétricos. A ver, vamos a chequear otra vez. T y N son simétricos respecto del X'. Fn es igual que Ft. Fn igual que Ft. Ahí está, correcto. Entonces, sí es verdad que la igualdad con Fn. Ahora, ¿qué más tenemos como información de por qué sale 5 raíz de 2? Que Fn vale 7,-1. Su longitud vale raíz cuadrada de 49 más 1, es raíz cuadrada de 50. Es decir, 5 raíz 2. Ahí está. Ya está justificado. Ahora, en el triángulo, bueno, en realidad el vector AF es igual al vector AW más WF. Es propiedad vectorial, pero lo va a aplicar al triángulo AFE. Entonces, el AF es igual al vector AW más el vector WF. El vector AW es 3,-1. Y el vector WF no conoce, pero es paralelo al vector ortogonal al 3-1, es decir, paralelo al 1,3. Vamos a chequear. WF. WF en mi gráfica. Bueno, no hay W como ven en la figura, entonces debe haber, aquí está, el WF es la mitad de la T por base media.
la mitad de la T. La mitad de la T a ver, el AW es 3 menos 1 y el WF es T13. Vamos a chequear si está bien la información. El WF ya sabemos que es paralelo a la T. Ahora, el AW aquí es la mitad del AE o igual al WE. Y según dice la profesora, vale 3, menos 1, el AW. 3, menos 1, ahí vamos a chequear. Aquí está, y subiendo y bajando para buscar la información. Tengo el FN 7 menos 1 y el AE 6,2. AE 6,2. Ahí está, el AE sale 6,2. Entonces AW es la mitad. Ya, correcto, está bien. Ahora sí, es correcto. Sale 3 menos 1. Y entonces el WF por la perpendicularidad es T veces 1,3. Ahora sí. Sumo y me sale 3 más T, menos 1 más 3T. Eso vale el AF. Ahora, la longitud de la F, está arriba, vale 5 raíz 2. Sería la longitud del vector 3 más T, menos 1 más 3T. Y ahí encuentra cuánto vale T. Y le sale T más menos 2. Pero T es positivo. A ver, ¿por qué? Vamos a ver. El BF es perpendicular a la W, es decir, 1,3. Entonces, este 1,3. Vamos a ver AWF, el triángulo. El WF en relación con el 1,3. A ver, el AW va hacia abajo, 3 menos 1. Su ortogonal, recuerden que va para la izquierda, es que va en la dirección de la T, igual que el del WF. Entonces, como va en la misma dirección, es correcto, es T positiva. Si no, iría negativo hacia abajo. Entonces, como T es positiva, entonces elige 2. Y con eso ya encontró el WF. Y también, obviamente, el AF. Entonces, TF vale 1 menos 7. Y el WF saldría 2,6. Entonces, WF es 2,6, AF 5,5, y con eso ya tengo el vector direccional. El AF es el eje focal de la parábola, es decir, es el vector U, paralelo al vector 5,5, es decir, al 1,1 entre raíz de 2, para que sea vector unitario. Ya encontró entonces el U, falta el vértice y el P. ¿Qué más tenemos como información? Vectorialmente sabemos que FE es igual FW más WE. En otras palabras, FW es menos 2 menos 6 y WE, que ya encontró, es el 3 menos 1. El WE, que es igual al AW, o la mitad del AE que se conoce. De manera que
encuentra el FE que vale 1 menos 7. FE. Y el TF es igual al FE según la gráfica auxiliar. De manera que también vale 1 menos 7. Ahora, vectorialmente, TN es igual a TF más FN. Es decir, 1, menos 7 más 7, menos 1, porque se conocen. Y entonces vale 8 menos 8 el TN. Pero el TN vale N menos T. Y el T y el N son puntos de los ejes. El T, punto del eje Y el N del eje X. Entonces se puede encontrar tranquilamente cuánto vale el N y cuánto vale el T. Debido a que TN vale 8 menos 8. Entonces, el N vale 8,0 y el T vale 0,8 según la ubicación en el eje. Y finalmente, el vector NF es F menos N. Entonces, aquí es igual a F. F valdría N más el vector NF. N vale 8,0 y el NF ya encontró arriba que le salió, que es el 7 menos 1, el FN. El NF es al revés, menos 1, 7. A ver, el FN es 7 menos 1. Entonces el NF sería menos 7, 1. Ahí está. Y encuentra el foco 1,1. Entonces, tengo la ecuación de la parábola todavía, porque falta el vértice y falta el P. Pero conozco el F, 1,1. Ahora, vectorialmente, AT es igual que AE más ET. Reemplaza. AE vale 6 menos 2, dato del problema. ET vale menos 2,14, que también ya fue encontrado. ET es el doble de EF y el doble de FT, que ya fue encontrado. Hace un rato más lo hemos encontrado. Entonces valdría $6 menos 2 más menos 2,14. Y encuentra pues que vale 4,12 el AT. Pero AT es T menos A. Es decir, el A vale T menos 4,12. Es decir, menos 4, menos 4, porque el A se conoce, perdón, el T se conoce, el 0,8. Entonces ya encontró A. Ahora, en la gráfica, AH es proyección de la T sobre U. Vamos a ver si es verdad. El AH es proyección de la T sobre U. Es correcto. Y el AT se conoce. El AT vale 4,12. Y el vector U se conoce que es el 1,1 entre raíz de 2, calculado anteriormente. Y con eso calcula el AH, que vale 8 raíz de 2. Y por lo tanto, por la propiedad 4, el AB también vale 4 raíz de 2. Ahí vamos a ver. AH con AB. AH con AB. AH con AB. El AH y el AB son paralelos. No dice, según la propiedad 4, había que recordar la propiedad 4, que el vértice es punto medio de la R. Donde recuerden que en la propiedad 4, el R es la perpendicular bajada de P hacia el eje de la parábola. Es el H. El TH sería, el TH. Y el A es el punto de cruce de la tangente en el punto P con el eje de la parábola. Ahí está.
Entonces es correcto, el B vale A más H entre 2, B punto medio del AH, propiedad 4. Y con eso encuentra el valor, pues, de A, porque si conoce a B, entonces conoce el BA. B vale A más esta expresión. Y que en el eje X' y Y' es el 0, 0. Entonces encuentra el punto A. El B es igual a A más... A ver, vamos a ver. El AB es B menos A. Entonces B es igual a A más 4 raíz de 2 en la dirección del vector U, 1, 1, raíz de 2. Ahí está. Y eso vale, se supone que el neo 0, 0 del eje X' y Y'. Y entonces P, como conozco el vértice y conozco el foco arriba, ya conozco el P que vale raíz de 2. Ahora sí, conozco vértice, conozco P y conozco el U. Ya conozco la ecuación vectorial de la parábola. Bueno, aquí nos vamos a quedar, como dijimos, ya está activo también el enlace de la pregunta correspondiente a esta clase, está en Univirtual. Entonces, vamos a tomar la lista final y ya nos veremos más adelante el próximo jueves, 2 de la tarde. Ya no hacemos, recién haremos la elixir el día jueves porque hoy ya no hemos podido avanzar porque nos hemos quedado hasta casi al final de la clase. Entonces el día jueves avanzaremos un poco más rápido el elixir para completar pues el temario de la práctica número 3. Así que vamos a llamar a la lista final de asistencia. Presten atención a sus respectivos apellidos. Roda. Roda presente. Rojas. Rojas presente, profe. Román. Román presente. Romero. Romero presente. Ruiz. Sabino. Sabino presente. Salirrosas. Salirrosas presente. Samaritano. Samaritano presente. Sánchez. Sánchez presente. Sanes. Bueno, no sabemos si aún sigue con problema de conexión Sanes. Sanes presente. Correcto. Santiago. Santiago presente. Silva. Silva presente. Simeón. Simeón presente. Solórzano. Solórzano presente. Sotelo. Sotelo presente. Suica. Sica presente. Soto. Suyuchuco. Suyuchuco presente. Taco. Taco presente. Taquía. Taquía presente. Tejeda. Tejeda presente. Terán. Terán presente. Torres Cruz. Torres Cruz presente. Torres Guerra. Torres Guerra presente. Torres Minaya. Torres Minaya presente. Torres Paitán. Torres Ruiz. Torres Ruiz presente. Urbano. Urbana presente. Vances. Vances presente. Varillas.
Varillas presente. Vázquez, Vázquez presente. Velázquez Castillo, Velázquez Castillo presente. Velázquez Solís, Velázquez Solís presente. Velasco, Velasco presente. Yacolca, Yacolca presente. Yupanqui, Yupanqui presente. Sanabria, Sanabria presente. Zárate, Zárate presente. Torres Paitán, Velázquez Castillo, Presente, profesor. bueno, tiene problema de conexión. Entonces ya nos vemos el día jueves 2 de la tarde. Hasta luego, profesor. Nos vemos, nos vemos. Gracias, profesor.